Buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista, el programa de entrevistas de 8 Televisión Cádiz que vuelve después del parón de la Semana Santa y vuelve con un invitado de excepción, con el diputado nacional Juan Carlos Campo del Partido Socialista, que ha saltado a la fama últimamente por el debate de la prisión permanente revisable. Señor Campo, muy buenas. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación de 8 Televisión. Usted es sevillano, nacido en Osuna. ¿Cómo se establece esa vinculación con Cádiz que tiene? Nazco en Osuna, efectivamente, y adoro mi pueblo, pero la verdad es que llevo aquí desde los 9 años, con lo cual son más de 40 años, no diremos cuánto, en esta ciudad. Por lo tanto, me siento gaditano por todos los poros de mi cuerpo. Muchas responsabilidades, ahora le toca la responsabilidad política. ¿En cuál se ha sentido más cómodo? Bueno, la verdad es que todas tienen un nexo común, que es la vocación y la justicia, fundamentalmente, y de hecho la responsabilidad mayor que tengo en el Congreso, además de representar a la provincia de Cádiz, cosa que bueno, a cualquier persona le llena de orgullo, ¿no? Y es un honor. Bueno, pues estoy en las áreas, fundamentalmente la portavocía de justicia, además de otras muchas áreas, ¿no? Pero fundamentalmente Comisión Constitucional, Interior, todas las que tienen que ver con temas de la justicia. Entonces, en ese sentido, soy un magistrado de profesión, vocacional, y bueno, con más de 30 años ya de ejercicio. Todos mis destinos han sido en la provincia de Cádiz, y bueno, llevo en la audiencia provincial pues 20 y tanto. He sido profesor en la universidad casi 20 años, soy doctor por esta universidad también, que me hizo licenciado. Bueno, estoy tremendamente vinculado a Cádiz y me siento gaditano, o sea, no tengo que justificarme mis cariños, ¿no? Portavoz de Justicia del Partido Socialista en el Congreso, se le vio defendiendo el punto contra la prisión permanente revisable, que era lo que proponía el Gobierno. ¿Cómo le ha afectado ese debate? Porque se ha hablado mucho de ese debate. Cuéntenos cómo lo encara. Bueno, el debate... una cosa es el debate y otra es la repercusión. El debate verdadero sobre si se tomaba en consideración o no la derogación de la prisión permanente revisable, que es una pena en concreto que establece el Partido Popular con su mayoría absoluta en el año 15, en el 2015, es lo que se vio en octubre. Ahora, curiosamente, lo que había eran 2 enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, que todo su argumentario fue que no se tocara mientras el Tribunal Constitucional no se pronunciase, y Ciudadanos, que defendió la derogación de la prisión permanente revisable. Bueno, los distintos avatares, y con toda la legitimidad, han cambiado ambos su criterio, y Ciudadanos, que había apoyado la derogación con un lenguaje durísimo en relación a, y compartible, cuidado, pero durísimo en relación a lo que era la prisión permanente revisable, y el Partido Popular, que decía que no se tocaba, ahora ha presentado una enmienda a la totalidad para endurecerla. Bueno, el Partido Socialista, y creo que ha tenido coherencia en sus programas electorales, lo llevó en las 2 últimas convocatorias, porque entiende que es una pena que, ahora sí, si quiere entramos en ello, pero que no corresponde al marco de política criminal que debe seguir un Estado democrático y de derecho. Recurrió al Tribunal Constitucional y ahí lo dijo, que mientras el Tribunal no se pronunciara, no lo llevaríamos al Parlamento. El Partido Nacionalista Vasco, en toda su legitimidad, fue el que hizo una proposición de ley, que es la que en octubre debatimos. Y realmente este debate, lo que había era no la toma en consideración, sino unas enmiendas, como les decía, presentadas por estos 2 grupos parlamentarios. ¿Por qué no la prisión permanente revisable? Bueno, la prisión permanente revisable, lo que pasa es que jugamos con los términos y, sinceramente, y con todos los respetos a la ciudadanía, porque bueno, creo que no soy sospechoso de ese respeto a la ciudadanía. El problema es que jugamos con los términos y les provocamos confusión, intencionadamente, claramente, los partidos políticos, en este caso el Partido Popular, y el propio Consejo de Estado, que no es sospechoso, dijo que era una pena innecesaria cuando se le sometió en el 2015 a su consideración. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema, que es lo que yo defendí en el mes de octubre, en nombre del Grupo Socialista, que era una pena absolutamente innecesaria, inoportuna y que estaba mal concebida. En esos 3 argumentos puse de relieve ejemplos. Un asesinato, que fue el que, ahí está, todo el que tenga interés, yo les pido por favor, las críticas son sanas, son buenas, los ciudadanos tienen que ser ciudadanos críticos, pero para hacer esa buena crítica se necesita información, de todos los signos, y yo les pido que vean ese debate. Es un debate que no dura ni 1 hora, y las intervenciones de los grupos es muy variada porque no duran más de 8 minutos.
Y yo pongo un ejemplo. Con la legislación anterior, un asesinato de 5 personas era más duramente castigado con la reforma, con el sistema anterior, con el que teníamos vigente antes de la prisión permanente revisable, que con este. ¿Qué ocurre con este? Que lo que es cierto es que introducimos unas notas de inseguridad jurídica que pueden acabar en desproporción. Y por eso el Tribunal Europeo se ha tenido que pronunciar cuando esta medida ha sido articulada en distintos países. Porque realmente la propia definición o denominación ya es una contradicción en términos. Permanente, revisable. Mire usted, si es permanente no es revisable y lo que se revisa no es permanente. ¿Qué ocurre? Que lo que se hacen son unas penas muy largas, pero hay un momento en que el tribunal tiene que plantearse la revisión y decir, oiga, vamos a cortarla ya. Pero es que teníamos un sistema que llegaba a los 40 años de cumplimiento íntegro y efectivo. Desde el 2002, con independencia de quién ha gobernado este país, la política criminal ha ido en endurecimiento. No solo en el quantum de pena, sino en cuándo se obtiene el tercer grado, cuándo se pueden obtener los beneficios penitenciarios, el régimen de permiso de salida, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, o la libertad condicional, que es ese último tramo de la condena que se puede cumplir en libertad. Bueno, pues todo se ha ido endureciendo. Y yo ponía el ejemplo de un asesinato de 5 personas que tiene un cumplimiento máximo de 40 años, porque serían 125, pero solo se podían cumplir 40, y no se podía obtener el tercer grado hasta los 32 años. Hasta los 32 años. 35, la libertad condicional. O sea, creo que nadie puede decir que teníamos un código blando, cuando además el propio Ministerio de Interior, el Gobierno, se jacta, y yo le aplaudo, de que las cifras de la criminalidad en España están muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Pero no solo eso, sino que además los delitos, asesinatos, etcétera, han bajado. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, es cierto que cuando ocurren casos como Diana Quer, Mariluz, Marta del Castillo, el pequeño Gabriel, o todos los que hemos tenido, a todos se nos abren las carnes. Pues claro que sí. ¿Cómo no se nos van a abrir? Somos personas. Y nos gustaría, yo pienso como padre de 2 hijas, que si eso me ocurriera, yo quería matarlos, porque es un sentimiento humano. Pero afortunadamente la sociedad se ha dotado de unos mecanismos racionales para decidir esas cuestiones, y es la justicia la que lo hace, y por tanto ya no cabe la venganza privada. Y entonces entramos en lo que son políticas criminales. Y ya digo, vamos en una línea de endurecimiento, y el Partido Socialista ha estado ahí, de endurecimiento, pero no ha perdido nunca un tema que nos dimos, porque los gobiernos son lícitos de impulsar cualquier iniciativa legislativa. Es una de las iniciativas del gobierno o los grupos parlamentarios en el Congreso. Pero hay una cuestión, es que la Constitución tiene unos límites y tiene unos marcos, y en esos marcos está nuestra Constitución. Y, por ejemplo, hay un artículo que dice de la Constitución que todas las penas tienen que ir encauzadas a la resocialización del delincuente. Eso no quiere decir que las penas vayan a ser cortas o que se vayan a cumplir de una manera muy laxa. No es un hotel de 5 estrellas, no. Yo les puedo asegurar que he entrado muchas veces en las cárceles por temas profesionales, y les puedo asegurar que uno sale con un pellizco solo pensar que puedes estar allí un cuarto de hora. Todos los estudios de la moderna criminología y de la política criminal dicen que a los 15 años de una persona estar interna pierde los valores de su personalidad. O sea que, cuidado. ¿Y qué ocurre? Que es que en España nunca tenemos término medio, porque existe la prisión permanente revisable en Francia, en Alemania, pero en Francia obligatoriamente hay que revisarla a los 15 años. Y aquí hemos dicho que bueno, lo que propone Ciudadanos ahora es que no se puede hacer antes de los 35. O sea, una cosa, en Alemania a los 20. Luego, no es un problema de cómo le llamemos, es la respuesta que tienen que dar los tribunales ante hechos execrables, y que nadie duda de que las víctimas tienen que estar en el centro de atención de cualquier política. Es que alguien lo va a dudar. Esos padres desgarrados por un dolor, no solo ellos principalmente, pero toda la sociedad, porque nos mete el miedo en el cuerpo, nos mete el desgarro, y hay que contener las ganas bueno, he dicho antes de matarlos, pero sí, o sea, no creo que sea injusto decir eso, porque esa es la sensación de rabia que tenemos. ¿Qué ocurre? Que bueno, sabemos que hay mecanismos de contención y que no debemos de ir por ahí. Y este es el debate. Yo les invito a todos que tengan una opinión vaga y tengan interés por el tema,
que vean ese debate, que vean el debate de octubre. Es muy fácil, en la página del Congreso está todo guardado y se ve muy fácil, están abiertos, o sea que el que quiera ver los debates, el primero es el mes de octubre, para que vea además, por ejemplo, cómo Ciudadanos pega un salto. Yo llamé al portavoz de Ciudadanos que había puesto de manifiesto un transformismo obsceno, porque pasar de hablar de una cadena perpetua, ustedes es lo que han hecho, diciéndole al PP que hay que derogarlo porque han usado su mayoría absoluta para establecer la cadena perpetua, aunque la hayan llamado de una manera, a endurecer el sistema que hay. Hace falta en 6 meses cortos, bueno, menos de 6 meses, de octubre a marzo, hay que hacer un ejercicio de transformismo que, bueno, en el debate lo califiqué de obsceno porque es que me parece insultante para la ciudadanía que cree en una manifestación, y todo se puede defender. Lo que hay que tener muy claro es el respeto a las víctimas, y en ese sentido creo que el Partido Socialista es escrupuloso y ha dado a lo largo de toda su historia muestras de respeto siempre, y poner a las víctimas por delante de todo. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? Que son Pues, dos términos que se están acuñando. Pues son procesos racionales. Lo que pasa es que es verdad que vivimos tiempos complicados, donde saltamos a una legislación de la emoción, que es un poco lo que yo le afeo al Partido Popular y a Ciudadanos, porque este debate al que hacía referencia antes no debimos de tenerlo. No debimos de tenerlo con los padres presentes en la tribuna, no debimos de tenerlo al calor todavía del cuerpo presente de Gabriel, porque la justicia, lo decía Aristóteles hace 2400 años, la justicia es razón, y razón libre de pasión, y es muy difícil legislar con temas tan calientes. No hay ley buena, no hay ninguna ley buena que no sea fruto de la reflexión y el cálculo. Por tanto, eso significa frialdad, serenidad. Por eso la justicia necesita, lo que dice el Tribunal Europeo, tiempos razonables. No quiero decir que sea lentísima, no va por ahí. He sido un defensor siempre de una justicia ágil, pero sí creo que necesita. Yo he celebrado muchísimos juicios donde venían 2 vecinos peleados y venían tan calientes que había veces que es real, que habría que abrir nueva causa contra ellos o no mirar, porque no se les había pasado el sofoco. Después el tiempo, pasan 3, 5 días y esa pelea vecinal se ha apaciguado, todos han visto que se han pasado un poco y vienen al juicio y se puede hacer hasta una justa medida de aquello. Pero cuando vienen en caliente hay veces que es peor. Entonces, la serenidad es clave en la vida, pero mucho más cuando se legisla, porque hace falta, no es solo decir eso que nos pide el cuerpo, no, hace falta ponerlo en conexión con lo que es nuestro sistema de política criminal, con lo que son los parámetros constitucionales, y por eso el Partido Socialista dijo que, estando a favor de la derogación, esperaría lo que dijera el Tribunal Constitucional y en esos parámetros moverse, y ya está. Pero, bueno, se pueden decir muchas teorías y están todas escritas. La pugna entre Ciudadanos y el Partido Popular, las ganas de ponerse por encima del otro, que si el sorpaso, y han llevado un debate que nunca deberíamos de haberlo tenido, porque si algo necesita un Parlamento, desde siempre y por definición, es hablar, reflexionar y llevar a los textos legales las mejores leyes, pero después de haber consensuado. Yo puse siempre un ejemplo. En el último gobierno Zapatero tuve la suerte de tener la Secretaría de Estado de Justicia con el ministro Camaño, y sacamos, no había mayoría del Partido Socialista, y sacamos todo un paquete normativo, códigos penales, ley de tecnología, registro civil, ley orgánica del Poder Judicial, un paquete normativo como nunca se había visto, por consenso. Por consenso se puede hacer, se puede hablar, se puede transigir, y puedes renunciar a parte de tus postulados, pero esa es la clave de la democracia, la capacidad del consenso, porque el consenso no es un fin, es una manera de trabajar, y cuando eso se aplica en textos legales, salen mucho mejores leyes. En su intervención ha sido muy comentada en ese debate. Hay además muchos fragmentos que han circulado por las redes sociales, supongo que también usted habrá visto gran parte de esos comentarios. ¿Dudó en algún momento de que se hubiera excedido los límites del debate, de que se hubiera equivocado a la hora de...? En absoluto. Hay un respeto desde la primera palabra a la última, absoluto a las víctimas. Hay una crítica a Ciudadanos y al Partido Popular que nada tiene que ver con el respeto a las víctimas. Es más, me dirijo a ellas y les digo que a lo mejor no van a compartir lo que, como portavoz de Justicia del Partido Socialista, estaba diciendo, pero que no dudarán nunca del respeto absoluto y cómo el Partido Socialista pone a las víctimas en el centro de cualquier política.
No hay ninguna medida. Lo que pasa es que, bueno, esto ya se acuñó en el periodismo de finales del 19. No permitamos que la realidad nos estropee un titular. Yo sé que muchísima gente no ha visto siquiera los 8 minutos. Yo invito a todo el mundo. Y después hay una cosa, la crítica es libre. Creo que hay que aceptarla, forma parte de la vida cotidiana, pero mucho más de la vida pública. O sea que, en ese sentido, me atrevería a decir que uno se alegra de que se valore y se critique, o sea, que entendámoslo así, pero cuidado, esa crítica constitucional que nos damos y que hace a ciudadanos formados requiere un análisis previo, y yo sé que muchos de esos, algunos periodistas de los que han escrito, o algún ciudadano aisladamente, no ha visto el vídeo, porque no hay ni una sola palabra que se pudiera malinterpretar, nada. Hay una crítica fuerte al Partido de Ciudadanos por su postura procesal, por decirlo de alguna manera, por su postura parlamentaria, y al Partido Popular igualmente, y por gestos que me parece que fue utilizar el dolor de las víctimas para abrir un debate político. Creo que no son los momentos. Y en ese sentido, pues admito todas las críticas, pero desde luego lo que no admito, y lo rechazo con rotundidad, es que de mis palabras haya la más mínima posibilidad de interpretar que ha habido una ofensa o un desprecio a las víctimas, porque no lo hay. Y me someto al cara a cara con quien sea, porque no lo hay. ¿Cree que los padres de algunas víctimas simbólicas en España están siendo manipulados o utilizados por No, el yo Partido no Popular? hablo, no, me parece, insisto, poner a las víctimas en terreno de juego no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. El PP en Bien, parte lo hace. claro, y por eso se lo afee. Pero yo no lo voy a hacer. Lo que pasa es que, bueno, los ciudadanos que cada vez están mejor formados oyen a los padres de uno, a los padres de otro, y han surgido discrepancias, y cómo desde un sector político, incluso nuevas generaciones de un partido, han criticado a una de las madres que ha salido diciendo, por favor, con mis hijos no, con ocasión de un acto en Huelva. Pero no voy a entrar en eso, porque creo que las víctimas merecen todo el respeto, y cuando digo todo es todo, y también por mí. Por tanto, su dolor solo necesita apoyo, y ver qué mecanismos podemos construir como poderes públicos para mitigar, cosa que es imposible por razones obvias, pero mitigar ese dolor. Por tanto, atenciones de todo tipo. Y yo no voy a entrar en el debate de utilizarlas, porque lo mismo que estoy censurando me tendría que autocensurar, y no lo voy a hacer. Ha dicho que el PSOE estuvo en el endurecimiento progresivo de las penas en España. Sí. ¿Es una mejor justicia el endurecimiento de las penas? Bueno, es complicado de explicar muy brevemente. Ha estado, o sea, la primera parte de la pregunta, sí, ahí está. Hubo un pacto de Estado a partir del 2002 y hubo acuerdo. El PSOE siempre ha estado en los grandes pactos. Bueno, se da la paradoja, porque no deja de ser una paradoja, de que esto se hace con la ley, esto es la Ley Orgánica 1 del 2015. No quiero entrar en detalle ya muy técnico legal, porque aburro hasta las ovejas. Y con ocasión del yihadismo se desgaja del Código Penal. La reforma gruesa del Código Penal, donde va la prisión permanente revisable, es la 1, para entendernos, y la del yihadismo es la 2. Evidentemente, los atentados yihadistas tienen la mayor consecuencia penológica, de tal modo que de rechazar, y ahí está el compromiso de un partido, en una cuestión de Estado como era combatir el terrorismo, que bueno, está y sigue siendo una preocupación del mundo entero, porque creo que nunca ha sido más global e internacional el terrorismo, lo que se conoce como el Estado Islámico, ¿no? el ISIS. Y había azotado a muchísimos sitios, era el momento de endurecimiento en Francia, uno detrás de otro, Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, y Europa se conmociona, y hay un endurecimiento, siguiendo las pautas, y concretamente de una resolución de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, y se endurece el Código Penal. Y claro, la respuesta penológica mayor es la mayor del Código Penal. Pues el Partido Socialista, que no había aceptado, y que lleva al Constitucional la prisión permanente revisable, sin embargo acepta en pro de esta balanza que estamos hablando, esa ley, y diciendo que bueno, que si tiene posibilidades cambiará la prisión permanente revisable, y en cualquier caso lo que diga el Tribunal Constitucional, pero aprueba el terrorismo. Ese es el compromiso de Estado. Pero lo que sí es cierto, y contestando su pregunta, es que ha habido un progresivo endurecimiento de las penas desde el 2002. El derecho penal ha cambiado. Antes el derecho penal era, lo dijo el presidente del Supremo, ¿no?, para los robagallinas, pero hoy ya no. Hoy hablamos de criminalidad organizada, terrorismo internacional, trata de seres humanos, etcétera, etcétera. Criminalidad organizada, son cada vez ya no preocupa tanto a una sociedad el delincuente individual, que preocupa evidentemente, sino estas plataformas criminales que operan al margen de las fronteras.
Y eso se ha traducido en un endurecimiento, en aparición de nuevos delitos, ajustar también el derecho al ámbito europeo para homogeneizarlo, pero es verdad que cada vez que se ha modificado el Código Penal se ha endurecido. Y sí, le mentiría, y bueno, tengo libros escritos sobre ese particular, donde vamos a un endurecimiento, a un derecho penal cada vez más punitivo. Pero eso no quiere decir que no haya mecanismos de resocialización, porque esa es lo que nos dimos en la Constitución y lo que nos dimos en una ley que algunas veces se olvida, que es la Ley General Penitenciaria, es decir, la ley por la que se cumplen todas las condenas en España. Es una ley inmediatamente después de la Constitución, una ley preciosa. Yo invito a todo el que le guste la buena literatura jurídica, que bueno, hay otras mucho más bonitas y más entretenidas, pero que es una ley muy moderna y responde, cuidado, moderna no quiere decir que sea blanda, no, estamos hablando de leyes y que se han ido endureciendo con las medidas, lo que hablaba, no solo ya el quantum de pena, es decir, tanta pena, tanto, que bueno, es altísima, ya digo, la doctrina Parot, o sea, todo esto, vamos que antes el Código del 73 no se podían cumplir más de 20 años, hoy estamos en 40, creo que ya ahí tenemos un salto, pero es que además, que es lo que digo siempre, no vale solo eso, que ya es el doble, eso es lo que había antes de la prisión permanente revisable y que sigue en vigor, o sea que no se ha modificado solo para mayor endurecimiento, pero ya eran 40, pero después la forma, la concesión del tercer grado, el régimen abierto, los permisos de salida, todo se ha ido endureciendo, la libertad condicional. Hemos visto situaciones de famosos del mundo del espectáculo que hace 5 o 10 años era impensable que en sus condiciones de condenas fueran a la cárcel. Hoy están. Hay un endurecimiento y hay una petición social de una mayor respuesta carcelaria. Bueno, esa es la sociedad y por tanto los jueces que somos aplicadores de las leyes, pues vamos por esa línea. Y evidentemente tenemos una ley que es la que nos dice, nos marca, y hay veces que nos da facultades, y lo que antes era un podrá, por tanto no es obligatorio, antes no se cumplía, y ahora se hace uso de ese podrá. Y el régimen de endurecimiento. Y eso es a lo que vamos. Y me preguntó por el sentido de eso, ¿qué sentido tiene endurecer las penas? ¿Se está desgajando un poco del sentido de la reinserción, del sentido que tiene la cárcel como medida reinsertora? Creo que es evidente. Creo que es evidente. Nadie puede garantizar que, estoy pensando en un tipo de delincuencia. Vamos a ver, hay una corriente francesa tremendamente interesante, que es la moderna criminología, donde habla de que la respuesta jurídico-penal de un Estado no puede ser buena si no conoce la realidad criminal, castiga a los culpables e intenta recuperar el cuerpo social a los delincuentes. Esas son las 3 patas en las que se mueve la moderna criminología. Todo lo que nos hace es un fracaso social, porque ¿de qué nos sirve como sociedad aislar a un individuo de por vida? Es el fracaso social, lo que no quiere decir que no haya que castigarlo, y duramente si el delito es muy grave, porque la proporcionalidad es una clave. Si no castigamos más grave el hecho más grave, mal nos irá, porque al final provocará, que es una de las cosas que provoca, y lo ponía yo de ejemplo en el debate de octubre, está mal, decía que era inoportuna e innecesaria por la dureza que ella tiene, pero además mal concebida. Se da la paradoja, como se hizo, de que la pena inferior en grado, no voy a entrar en detalle porque bueno, aburriríamos, ya pagaría en la tele, no es otra cosa. La pena inferior en grado puede ser superior, la pena inferior puede ser superior que la pena más grande, porque está mal concebida, y por los juegos del 92, bueno, de los mecanismos para, las variables para revisarlo, está mal concebida, y eso genera efectos criminógenos. Eso quiere decir que puede provocar más delitos de los que pretende evitar, porque cuando al final, si con un asesinato ya tengo lo máximo, matar 5 me da igual, porque sale gratis. Y eso creo que es una de las cuestiones que el legislador tiene que tener muy en cuenta. Y eso algunas veces se pierde, porque claro, si ponemos lo máximo, esto es como cuando reñimos a un niño pequeño. Si ya le ponemos el castigo más gordo, cuando haga una cosa más gorda ya nos hemos quedado sin castigo. Entonces, esto lleva a debates mucho más complicados. Y es el error judicial, porque claro, cuando aniquilamos a un ciudadano de la vida social y lo recluimos en una prisión de por vida, ya eso tenemos un problema, que son los debates que afortunadamente nosotros superamos en el 78, que es por ejemplo la pena de muerte, porque este es el debate, y bueno, hay países, estados en Estados Unidos, valga la redundancia, donde la tienen. Bueno, nosotros afortunadamente como sociedad, y prácticamente toda Europa, estamos en otra línea.
tenemos una línea humanista que creemos mucho más en el individuo. El Estado no puede estar por encima del individuo. El Estado está por encima del individuo en la medida que el individuo es el gran pacto social rusoniano, ¿no? Y le damos al Estado unas facultades, pero nadie concibe que le podamos dar tantas facultades para que nos aniquile a nosotros de una manera definitiva, ¿no? Y bueno, es un tema tremendamente interesante, pero creo que puedo aburrir a cualquiera. Pues a mí me está pareciendo un momento muy interesante. Tenemos que hacer una pausa publicitaria. Le seguimos preguntando ahora por la reinserción a Juan Carlos Campos, portavoz de Justicia del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, aquí en 8 Televisión, en Punto de Vista.